te mintieron sobre la causa del fracaso. Te mintieron, y lo hicieron con una mentira cómoda, casi tranquilizadora, porque te permite delegar la culpa. ¿Cuántas veces has escuchado que la mayoría de los negocios mueren por falta de capital? ¿Por una mala gestión? ¿O simplemente por mala suerte? Es la respuesta fácil, el consuelo que la sociedad le da al emprendedor derrotado. Pero piensa esto, si el fracaso fuera solo una cuestión de dinero, ¿por qué los negocios que levantan millones de dólares en inversión siguen colapsando a un ritmo alarmante? Si fuera una cuestión de gestión, ¿por qué profesionales brillantes con títulos de las mejores escuelas caen ante errores básicos? La realidad es brutal y contraintuitiva. El verdadero asesino de empresas no es el mercado ni la escasez de capital. Es algo mucho más simple, mucho más común y, lo más importante, totalmente controlable por ti. La verdadera causa no se aprende en las escuelas de negocios, sino en el espejo. Es la mentira que te cuentas a ti mismo, el socio equivocado que eliges por impulso o el simple hecho de que tienes una esperanza ciega y sin sustento. En los próximos minutos, vamos a desmantelar esa mentira de forma sistemática y a revelar un sistema de diagnóstico que te permitirá predecir y evitar los errores que matan al 95% de los negocios. Si sientes esa presión constante, ese miedo a perderlo todo, esa voz que te dice que quizás no eres lo suficientemente bueno, quiero decirte que no estás solo. Ese sentimiento no es un error, es una señal de que estás buscando la verdad equivocada. Es real y tiene una explicación profunda. La promesa es simple, al final de este episodio, no solo sabrás cuál es la causa real del fracaso, sino que tendrás el checklist para auditar tu propio proyecto antes de que nazca. Descubrirás que tu mayor riesgo no es externo, sino interno, y eso es una excelente noticia. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Empecemos con la gran mentira, la falta de dinero. El capital es la excusa perfecta, porque es un factor externo, difícil de dominar, y nos permite decir, hice todo bien, pero me faltó financiación. Pero fíjate en cómo esto funciona en la realidad. La verdad es que un negocio que nace con un defecto de origen, es decir, que tiene un problema con sus factores clave de fracaso, nunca sobrevivirá, por más dinero que le inyectes. El capital es como el agua para una planta, si la planta ya está podrida desde la raíz, el agua solo acelerará el proceso de putrefacción. Es una analogía cotidiana, ¿no crees? Lo que las estadísticas ignoran es que el 90% de los negocios colapsan por apenas 14 factores clave de fracaso, y de esos, la mayoría son errores humanos, no económicos. Aquí viene lo realmente interesante, ¿cuál es, entonces, el verdadero problema financiero? No es la falta de dinero, sino la falta de capacidad para generar ingresos debido a una mala formulación del modelo de negocio, un factor clave de fracaso que abordaremos más adelante. Pero incluso esa mala formulación tiene su origen en fallas personales del emprendedor. La causa real del fracaso no es la competencia técnica. Nadie fracasa por no saber hacer una factura o no dominar un balance. Si te falta esa habilidad, simplemente contratas a un contador o tomas un curso. Es un problema solucionable y superficial. El verdadero problema es profundo y se esconde en las motivaciones, el carácter y las expectativas desmedidas. Imagina esta escena por un momento, dos amigos, Juan y Pedro, inician un negocio. Ambos tienen la misma cantidad de dinero. Juan, sin un factor clave de fracaso claro, inicia el negocio por una razón banal, como querer ser su propio jefe o dejar un trabajo que odia. Pedro, en cambio, inicia porque detectó una necesidad real del mercado y tiene una motivación de combate genuina. La primera vez que el negocio de Juan se topa con un muro de la realidad, se rinde. ¿Fue por falta de dinero? No, fue por falta de espíritu de lucha. Su motivación inicial era débil y pasiva. Déjame mostrarte algo asombroso, una verdad contraintuitiva. Un gran negocio puede sobrevivir a la escasez temporal de dinero, pero ningún negocio sobrevive a la falta de objetividad de su fundador. El gran estratega Sun Tzu lo dijo, la invencibilidad está en la defensa, la posibilidad de la victoria, en el ataque. Cuando emprendes sin objetividad, estás a la defensiva desde el inicio.
El concepto nos obliga a mirar las categorías que la sociedad ignora, los factores clave de fracaso personales, los factores clave de fracaso de socios y los factores clave de fracaso de la idea. Estos tres pilares son la verdadera autopsia del fracaso. En lugar de preguntar cuánto dinero necesito, la pregunta correcta es, ¿qué factor clave de fracaso estoy violando ahora mismo? Si logras responder eso con honestidad brutal, ya estás en el 5% de los emprendedores que tienen la posibilidad real de triunfar, porque has cambiado la variable. Ya no culpas al externo, asumes el control interno. El viaje apenas comienza. La próxima sección se sumerge en el factor más peligroso de todos, el factor clave de fracaso personal, tu mayor enemigo. El enemigo más peligroso en el emprendimiento no está en la calle, ni en la competencia, ni en el banco. Está en ti, y se disfraza de esperanza o ilusión. El primer grupo de fallas fatales es el de los factores clave de fracaso personales, la verdad incómoda que nadie quiere escuchar. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que el factor clave de fracaso personal más común es la motivación equivocada. La gente emprende por huir de algo, huir del jefe, huir del horario, huir de la rutina. Pero huir es una energía de baja intensidad, es pasiva. La motivación real y robusta, la que puede sostener un negocio durante 10 años de adversidad, es la motivación de combate, de creación o de necesidad, la de llenar un vacío que solo tú puedes llenar. Yo también pensé que querer ser tu propio jefe era suficiente. Yo estaba equivocado. El concepto revela que la motivación de huida se agota a los pocos meses, en el primer problema serio, y ahí es cuando el emprendedor se rinde sin luchar, justificando la caída con la excusa del dinero. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. La historia de la mayoría de los emprendedores exitosos revela que no empezaron para huir, sino para resolver un problema que les obsesionaba o para satisfacer una necesidad genuina del mercado que nadie más veía. El empresario que crea un software para gestionar inventarios no lo hace para huir de su trabajo, sino porque sufre con la ineficiencia del proceso actual y ve una solución clara. Esto nos lleva a la falta de espíritu de lucha y sacrificio. Este no es el sacrificio romántico de las películas, es el sacrificio de la objetividad. Imagina esta escena por un momento, tienes que despedir a tu mejor amigo. Si no lo haces, la empresa muere. Un emprendedor con falta de espíritu de lucha es incapaz de tomar esa decisión dolorosa pero necesaria. Se queda paralizado por la esperanza o la emocionalidad. El verdadero espíritu de lucha es la capacidad de matar las ilusiones que están hundiendo tu barco. El factor clave de fracaso personal nos enseña que el autoengaño es el combustible de la derrota. El emprendedor con factor clave de fracaso personal violado es el que se aferra a la idea de que si solo invierto un poco más, funciona, en lugar de aceptar que su modelo o su socio están rotos. Es el que se niega a escuchar las críticas del mercado, porque la idea es su bebé. Otro ejemplo cotidiano reconocible, el factor clave de fracaso de tener una experiencia previa en fracaso. Esto no es lo que crees. No se trata de fracasar antes, se trata de aprender de los fracasos de otros. Un emprendedor que no ha estudiado a fondo las razones por las que otros negocios similares han colapsado, entra ciego. Es como un general que va a la guerra sin estudiar las batallas perdidas por sus predecesores. El factor clave de fracaso personal es un diagnóstico de tu carácter. ¿Eres lo suficientemente objetivo para matarte a ti mismo, tu ego, tus ilusiones, tu idea, si es necesario para que el negocio viva? El próximo factor es incluso más volátil y peligroso, la dinámica con tus socios. Si el factor clave de fracaso personal es tu autoengaño, el factor clave de fracaso de socios es una bomba de tiempo con un temporizador emocional. La mayoría de la gente elige a sus socios basándose en la amistad, la confianza histórica o la simpatía, que son los peores criterios posibles para una relación empresarial. Cuando analizas esto, ves algo que nadie más había visto. El negocio en sociedad es un matrimonio sin intimidad y necesita un contrato de divorcio antes del contrato de boda. La regla de oro aquí es la elección del socio equivocado. Un socio no debe ser elegido por afinidad, sino por complementariedad y diferencia. La analogía cotidiana es la de un equipo de fútbol. Necesitas un delantero centro, el visionario, el vendedor y un portero, el administrativo, el controlador.
Si eliges 2 delanteros, ambos marcarán goles, pero no habrá nadie para defender la portería y la empresa se hundirá por desorganización interna. El error fatal es elegir a alguien exactamente igual a ti. Espera a ver lo que descubrí después. El factor clave de fracaso de socios se agrava porque nunca se habla de la separación al inicio. El verdadero socio no es aquel con quien te llevas bien ahora, sino aquel con quien estás dispuesto a pelear y luego reconciliarte por el bien del negocio, y con quien has pactado cómo será el adiós. La no estipulación de las condiciones de separación es un asesino silencioso. Cuando el negocio empieza a ir bien, la gente se olvida del factor clave de fracaso, pero es precisamente en el éxito, o en la adversidad crítica, donde la falta de un pacto de salida destruye la empresa. Las estadísticas muestran que las disputas de socios son una causa principal de estancamiento e insolvencia. Piensa en cualquier ejemplo histórico de grandes empresas, los conflictos se dan casi siempre por el control y la visión a futuro. Si no hay un contrato claro que estipule qué pasa si uno quiere vender y el otro no, cómo se valora la empresa en caso de separación, o quién tiene la última palabra en qué área, entonces el negocio no tiene un ancla legal. Yo también pensé que la confianza lo era todo. La confianza es fundamental, pero no es una estrategia legal. El factor clave de fracaso de socios nos enseña que la ingenuidad es un lujo que no puedes permitirte. El contrato de socios debe ser el documento más frío y brutal que firmes, porque protege al negocio de la calidez de tu amistad. Es un acto de amor hacia tu proyecto. Es hora de hacer una pausa. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. Elige a tus socios por lo que no son y por su capacidad para compensar tus debilidades, no por sus virtudes duplicadas. Esto es crucial, porque la siguiente sección demuestra que incluso una idea brillante puede ser fatal si no está estructurada bajo el factor clave de fracaso correcto. Llegamos al tercer asesino de negocios, el factor clave de fracaso de la idea. Atención, porque este es el más engañoso de todos. La falta de un modelo de negocio claro es un concepto fascinante. La gente confunde una idea con un modelo. Una idea es un concepto, un modelo es un mecanismo probado para generar ingresos y ganancias. Puedes tener la idea más brillante del mundo, pero si la forma en que la vas a monetizar no es sostenible o es fácilmente replicable, la idea es, irónicamente, tu sentencia de muerte. Déjame mostrarte algo asombroso. Una idea no necesita ser original, pero el modelo de negocio sí. El concepto nos revela que el fracaso no se da por mala suerte, sino por la forma en que se estructura el valor. Piensa en el caso de las tiendas de alquiler de películas versus Netflix. La idea de ver películas en casa era la misma. El modelo fue radicalmente diferente. Blockbuster se aferró al factor clave de fracaso de la idea antigua, alquiler, tiendas físicas, multas por retraso. Netflix adoptó un factor clave de fracaso de modelo novedoso, suscripción, sin multas, distribución digital. Blockbuster murió no por falta de idea, sino por falta de adaptación de su modelo a los factores clave de fracaso de la nueva era. Aquí viene lo realmente interesante, la falta de precio de venta correcto es el que se esconde detrás de la excusa del dinero. El verdadero problema no es que el producto sea demasiado caro, sino que su precio no cubre el costo real, incluyendo el sueldo de mercado del emprendedor. Frecuentemente, los nuevos negocios sacrifican su propio salario o el de sus socios para hacer que los números encajen. Esto crea una ilusión de rentabilidad. El negocio parece ir bien en el papel, pero el emprendedor está subsidiando la empresa con su propia vida. Esto no es emprendimiento, es autoempleo mal remunerado. Imagina esta escena por un momento. Un diseñador freelance cobra una tarifa que apenas le permite pagar los costos fijos. Su negocio no está fracasando por falta de clientes, sino porque violó la falta de precio de venta correcto, poniendo un precio que no le permite crecer, contratar o, simplemente, vivir con dignidad. Si el precio no permite la sostenibilidad y crecimiento, es un factor clave de fracaso de la idea roto. Un dato impactante es que muchos emprendedores en Latinoamérica y el mercado hispano se asustan de cobrar el valor real de su trabajo, cediendo al factor clave de fracaso de la ilusión de competitividad. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida,
Quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. Este material te ayudará a hacer un autodiagnóstico completo de los 14 factores clave de fracaso, no solo de los que estamos viendo. Es tu hoja de ruta completa para la objetividad. La última sección te dará la clave final para usar todos estos factores clave de fracaso como un sistema de diagnóstico predictivo que te permite ser un paso más inteligente que el 95% de la competencia. Hemos desmantelado la mentira del dinero. Hemos expuesto el autoengaño personal y la ingenuidad con los socios. Hemos analizado la trampa de una idea sin modelo. Ahora, tenemos que ver el factor clave de fracaso no como una lista de errores, sino como un sistema predictivo. El verdadero poder de este concepto es su capacidad para ser un filtro de realidad brutal. El fondo de comercio es el concepto que lo une todo. No se trata del valor de la marca, sino de si el negocio es realmente un negocio. Un negocio es una entidad con una voz propia, un estilo único y la capacidad de sobrevivir a la ausencia de su fundador. Si tu negocio depende enteramente de que tú estés ahí siempre para que funcione, no es un negocio, es un trabajo esclavo disfrazado. La mayoría de los emprendedores en nuestra región caen en este factor clave de fracaso, el de la autoesclavitud, y lo confunden con la pasión. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? El concepto nos desafía a ser cínicos inteligentes. El cinismo, en este contexto, no es pesimismo, sino la capacidad de mirar la realidad a la cara y actuar en consecuencia. Es la máxima aplicación del principio de objetividad. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad con un factor clave de fracaso que rara vez se menciona, la falta de un motivo noble o ético. La idea no es ser un santo, sino que tu negocio tenga un propósito que te sostenga más allá del dinero. La historia de la marca Patagonia, por ejemplo, revela que su compromiso con la ética ambiental no es una simple campaña de marketing, sino un factor clave de fracaso de motivación que la sostiene en los momentos de crisis. Es el ancla que impide que la empresa se desvíe en la búsqueda ciega de ganancias a corto plazo. Imagina esta escena por un momento. Tienes que tomar una decisión que te dará un beneficio rápido pero que comprometerá la calidad de tu producto. El emprendedor con este factor clave de fracaso roto toma la decisión fácil. El que lo tiene fuerte resiste, porque su visión es más grande que el cheque. Este concepto es, en última instancia, una lección de estrategia y filosofía de vida. Te dice, tu proyecto debe ser más fuerte que tus emociones y más inteligente que tu esperanza. Déjame mostrarte algo asombroso para cerrar el argumento. El factor clave de fracaso es un lenguaje. Es el lenguaje con el que el universo te avisa que tu modelo de negocio va a fracasar. Si tienes socios que no compensan tus debilidades, el universo te habla con la elección del socio equivocado. Si estás poniendo precios que te obligan a trabajar gratis, te está hablando con la falta de precio de venta correcto. Si estás emprendiendo solo para huir de tu jefe, te está hablando con la motivación equivocada. Aprender este lenguaje es el verdadero salto cuántico en tu carrera. Te permite pasar de ser una víctima de la suerte a ser el diagnosticador y corrector de tu propio destino empresarial. El fracaso es solo la consecuencia de una violación sistemática de estos 14 principios. Y ahora, puedes dejar de culpar al dinero y empezar a construir con conciencia y objetividad. Ahora ves el fracaso de manera completamente diferente. Hemos desmantelado la gran mentira de que el capital es el asesino principal, revelando que los factores clave de fracaso, personales, de socios y de modelo, son los verdaderos culpables. El dinero solo acelera la muerte de un proyecto ya condenado por fallas internas. La verdad es que tu mayor obstáculo y tu mayor palanca de éxito están dentro de tu control. A partir de hoy, cuando enfrentes un problema en tu negocio, no busques una excusa externa. Recuerda esto, diagnostica primero, invierte después. Toma la lista de los factores clave de fracaso que hemos explorado y audita tu motivación, a tus socios y tu modelo de precios. Verás una claridad brutal y un poder de decisión inmediata que te liberará del miedo. Este concepto nos deja con una frase memorable: un emprendedor de verdad no piensa en el fracaso, sino en la victoria sobre los errores evitables. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas.
Suscríbete para el próximo video donde exploraremos cómo la estrategia del no hacer puede convertir tu escasez en tu mayor poder. Nos vemos allí.